Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta reunión, esta charla va a quedar grabada. Entonces, inicialmente, un cordial saludo para todos. Soy Caterina Andrea Vergel Negra, psicóloga en formación eh, de practicante de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni, biblioteca activa y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados, estudiantes y administrativos participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo de su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece tendencias emergentes en logística y aprovisionamiento. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que están en conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas a nuestro conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, le doy bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, José Julián Lizcano, ingeniero industrial, magíster en administración de empresas con especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, con experiencia en el área de contratación estatal, auditor interno en gestión de calidad y preparación en sistemas integrados de gestión, formación de talento humano y docente universitario. Ok, Sí, Catherine, perfecto. gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un placer tenerlos en esta, yo diría que es una charla más que cualquier otro tipo de actividad, asociado a esas tendencias emergentes en logística y aprovisionamiento que se vienen desarrollando pues en los diferentes entornos. Eh, Como dice nuestro eslogan de la charla, del presente al futuro, la logística en evolución. Eh, pues básicamente, a partir de todos los cambios que vienen surgiendo desde el punto, perdón, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las herramientas como tal, los equipos, todos los avances también en cuanto a normativa, política, el desarrollo económico como tal, pues han generado una evolución que va avanzando a pasos agigantados, ¿sí? Y que pues va a modificar permanentemente durante una gran cantidad de tiempo esas operaciones cotidianas como se conciben, sobre todo desde el punto de vista logístico, ¿sí? En ese orden de ideas, las organizaciones deben estar preparadas, deben estar eh, pues también haciendo sus apuestas hacia dónde quieren digamos, dirigir sus esfuerzos para garantizar la atención oportuna de sus clientes, la entrega oportuna de sus productos o servicios eh, y todos los elementos necesarios para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, incluso en el corto plazo, ¿sí? Las tendencias actuales, con todo lo que se genera día a día, pues hacen que tengamos que reorganizar nuestras estrategias de manera casi que permanente, ¿sí? Hace un mes no se hablaba de aranceles. Ahorita estamos ya con un volumen bastante amplio. El cambio de gobierno, el cambio de políticas, esos entornos, pues hacen que también las organizaciones tengan que acomodarse, buscar nuevos proveedores, cómo voy a hacer esas organizaciones, cómo voy a hacer, perdón, esa integralidad de la cadena de valor dentro de ese contexto logístico para garantizar esos elementos de sostenibilidad. En ese orden de ideas, pues vamos a hacer aquí, digamos, una revisión más que cualquier cosa y algunos elementos adicionales. Les comento que
parte de la charla está basada pues en análisis realizados en Europa, específicamente la empresa Nissan ha venido haciendo un análisis de la cadena logística, ellos pues dentro de su contexto de innovación, dentro del contexto de automatización, han venido trazando ese análisis o han realizado ese análisis de hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Hacia dónde nos dirigimos. Entonces, regálenme un segundito, ya. Eh, Ellos han logrado diseñar este panorama, ¿sí? Nos ubicamos en este presente, donde en este momento nosotros estamos viendo todos estos elementos, una automatización fija, el tema de la electrificación, el cambio hacia nuevas tendencias energéticas, todo el auge del comercio electrónico, ya estamos hablando de logística sostenible como tal, y aquí vamos a hablar un poco sobre ese tema, la automatización de procesos robóticos, ¿cierto? Eh, lo que es la visibilidad de la cadena de suministro, el blockchain como tal, y todos esos elementos que día a día estamos empezando como a articular. Colombia, a pesar de ser pues un país en vías de desarrollo, ya ha empezado a implementar algunos modelos de este tipo, ¿sí? Con este intercambio cultural mediante canales de información, la internet, todos esos tipos de elementos, pues hemos venido haciendo implementaciones y que van a ser, obviamente, van a también a evolucionar en la medida en que pues nuestras organizaciones comiencen a ampliar ese abanico o esas posibilidades de comercio con diferentes países, ¿sí? Eh, Aquí vemos, digamos, en ese primer panorama, todo lo que estamos viendo actualmente. Más adelante, en un corto plazo, empezamos a ver elementos mucho más robustos, que ya hay algunos ejemplos incipientes que no se han masificado, pero que ya están empezando a introducirse. Todo el tema, bueno, de la conectividad 5G, todo lo que es el blockchain, pero ya de una manera mucho más articulada, canales permanentes de información, la operación remota para algunos elementos, la realidad aumentada, lo que se consideran las plataformas logísticas abiertas donde el usuario puede entrar a mirar y a verificar sistemas de información, la aparición de la IA, ¿cierto? Que poco a poco, bueno, no diría que poco a pasos agigantados más bien ha venido incorporándose en todos estos modelos productivos y de logística, ¿sí? Eh, Pasábamos de un modelo donde las personas o la incidencia de las personas tenía aspectos, digamos, un poco negativos en la medida en que los modelos de eficiencia, la accidentalidad, todos esos elementos empezaban a ser unas cargas fuertes para las organizaciones, ¿sí? Entonces, la aparición de estos elementos de la inteligencia artificial para modelos de optimización hacen que podamos mejorar no solo a nivel de costos, sino a nivel de calidad, de tiempos, que garanticen la satisfacción de los diferentes usuarios y clientes. ¿Ok? Eh, la fabricación aditiva, la hidrogenificación. Hace poco tiempo veía que ya incluso hay vehículos comerciales en Australia y ya está sacando vehículos con batería, con pila de hidrógeno, que muy seguramente en la medida en que se logre estabilizar ese tipo de tecnología, pues impactará fuertemente pues las cadenas logísticas. Allí tenemos muchos elementos que requieren a la cadena logística, digamos, se le carga una gran cantidad de esa huella de carbono por las necesidades de transporte con diferentes materiales combustibles, los residuos, el manejo o aparición ya de una logística inversa mucho más estratégica, ¿cierto? Desde el modelo de diseño allá del producto diseñado específicamente para esa logística inversa. Eh, y ya en un largo plazo, ¿cierto? En un largo plazo estamos hablando del Internet físico. Es un concepto muy interesante donde, digamos, la integralidad de la logística a nivel global se hace desde protocolos estándares completamente unificados,
¿sí? No solo canales de información, sino protocolos de materiales, de cargas, de tamaños, de modelos de transporte a nivel global. Entonces es un Internet físico muy, yo diría que ambicioso, pero que muy posiblemente lo vamos a llegar a realizar teniendo en cuenta la aparición de todas estas tecnologías y el flujo de información que actualmente se está teniendo. Por eso, paralelo a ese Internet físico, se habla de la superinteligencia, un análisis mucho más completo, una recopilación de información mucho más eh, completa y exhaustiva para garantizar una toma de decisiones y no solo toma de decisiones, modelos en línea, o sea, en funcionamiento, haciendo correcciones, haciendo ajustes en tiempo real. Eso es eh, pues un objetivo, yo no diría que un sueño, diría que es un objetivo que se tiene dentro de este contexto de la logística y de la tecnología y el impacto para las organizaciones. Bueno, este, digamos, es un panorama amplio. Vamos a centrarnos en cuatro aspectos específicos que integran de alguna u otra medida estos elementos que he venido mencionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de cuatro temas en específico. Hay ejemplos ya en este momento, digamos que son esos modelos incipientes, esos primeros pasos que se van dando. Ya algunos tienen unos años, pero que obviamente han venido mejorándose a partir pues de esos elementos, ¿cierto? Que se han venido incorporando dentro de las características. Entonces, la automatización y robótica de almacenes, esas tecnologías para realizar tareas operativas, ¿cierto? Dentro de los almacenes, que han ayudado a evitar accidentes, que han ayudado a agilizar procesos y que han ayudado a poder cuantificar y medir las capacidades propias que se tienen dentro de esos modelos de logística, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos elementos específicos, por ejemplo, eh, los primeros ejercicios abordan almacenes gigantescos como el que vemos allí y lo que se ha venido direccionando es poder trabajar no almacenes tan gigantescos porque pues eso hace que se necesiten espacios mucho más robustos en zonas aisladas, ¿cierto? Y hacer más bien lo que se conocen como los microcentros de distribución, incluyendo estos elementos de automatización y robótica. Pero ya vamos a hablar un poquito más sobre el tema. La inteligencia artificial, que este, si bien lo trato de una manera aquí independiente, es transversal a todo. Es decir, para hablar de automatización y robótica de almacenes, yo necesito un flujo de información y la implementación de inteligencia artificial que me ayude a optimizar ese modelo de automatización y robótica. Lo mismo pasa con el siguiente elemento, el blockchain para trazabilidad y seguridad. Entonces, esta inteligencia artificial permite procesar esos volúmenes de información para poder tomar decisiones, para poder optimizar procesos que incluso en ejecución se van desarrollando. Y muchas estrategias dentro del canal logístico, no solo el tema de transporte, no solo el tema de almacenamiento, aquí hablamos incluso desde el comercio electrónico, entonces muchos aportes que se han venido dando. La inteligencia artificial llegó para quedarse y es importante que aprendamos a aprovecharla, ¿sí? Eh, Nos pasa a nosotros incluso en el tema docente, es una realidad, es una realidad. Y el tema es poderlo aprovechar de una manera ética, de una manera coherente y que realmente pues aporte a los procesos organizacionales. En últimas, eso es lo que se quiere. Esas organizaciones realmente tengan crecimiento, oportunidades y pues aprovechar los recursos escasos con los que cuentan. El blockchain, pues esto no es nuevo, pero se ha venido desarrollando a un nivel eh, digamos, complejo, pero que genera unos resultados muy interesantes. Toda la trazabilidad, ¿cierto? De los productos, servicios, insumos que se dan a lo largo de esa cadena y poder hacer el registro de todos esos elementos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos puntuales de aspectos que se han venido desarrollando dentro de ese contexto.
Y finalmente, y no menos importante, porque como ustedes saben, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la UNESCO, el tema de sostenibilidad está cobrando muy relevante. Y no solo por los objetivos de desarrollo sostenible, sino para los clientes. Se ha convertido en un factor diferenciador a la hora de seleccionar productos o servicios. Adicionalmente, los gobiernos ya están empezando a identificar o digámoslo así, están estableciendo parámetros a los cuales las organizaciones se deben comprometer y cumplir. ¿Sí? Entonces, informes sobre sostenibilidad. En Colombia no es muy común, algunas organizaciones lo realizan de manera voluntaria, pero ya se están planteando esos aspectos de una manera mucho más concreta, ¿cierto? Porque se necesita evidenciar ese desarrollo, se necesita mostrar que las organizaciones tienen un compromiso. Allá hablaban de los bonos del carbono y hablaban de varios elementos que en últimas para las organizaciones implica y para los países implica poder demostrar los aportes a esa lucha climática, poder garantizar esos niveles de sostenibilidad no para el país, para la humanidad, porque el tema de la sostenibilidad no es para un grupo de personas, no es para organizaciones solamente, sino es para el todo, para toda la sociedad. Eh, y esto pues representa, ¿cierto? Un cambio en nuestras operaciones. Representa un análisis de procesos, de almacenamientos, de transporte, de cómo optimizar recursos sin impactar negativamente el tema ambiental. Entonces, nos vamos a enfocar en esos cuatro temas específicos de, de las tendencias sobre las cuales está en este momento la logística. ¿Ok? Entonces, perdón, voy a iniciar con la automatización y robótica. Sé que han visto el ejemplo, es un video muy corto para mostrar cómo estaba en ese momento eh, la situación y ya actualmente cómo la incorporación de nuevas herramientas como los drones, herramientas como la inteligencia artificial, pues ha venido generando mucho más desarrollo sobre el tema, ¿sí? Entonces, me dicen por favor si escuchan el video, por favor. Sí, veo columnas moviéndose y moviéndose solas aparentemente, sin intervención humana. Veo a muchas de ellas, veo mucho tráfico de un almacén gigante. Es un almacén de Amazon. Los almacenes de Amazon son patrullados por muchos de estos robots que parecen rumbas. Y normalmente llevan los estantes a las personas que se encuentran en una estación de trabajo. Este robot se llama Kiva, tiene una altura de 30 centímetros, puede cargar un peso de hasta 450 kilos y viajar a 3 millas por hora. Con este sistema, Amazon ha logrado manejar un 50% más de stock. Ha sido capaz de entregar los pedidos 3 veces más rápidos y por lo tanto ha generado una reducción de costos del 40%. Miren este robot, se llama Santus y bueno, ¿por qué no choca con ningún Kiva? Son tantos y esto se logra gracias a un software en la nube e inteligencia artificial. Se trata de escoger la ruta más óptima. ¿Cuál es la ruta más rápida? ¿Cuál es la ruta con menos robots? ¿Cuánto se debe acelerar o desacelerar? Interesante. También tienes el RobotStow que puede cargar 1200 kilos y también tienes los robots que etiquetan. Y carritos autónomos para llevar las cosas de un lado a otro mientras armas un pedido. Amazon es una empresa enorme. Muchos de nosotros alguna vez hemos pedido su servicio. Imaginen esa cantidad de pedidos globales, la necesidad de no error. Pues esto hace que la robotización, automatización, inteligencia artificial y adaptación a la tecnología no sea un lujo, sino una necesidad. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Ok, sé que el ejemplo no es nuevo, pero esto ha venido evolucionando, ¿sí? Esto ha venido evolucionando. Esos robots ya, digamos, inicialmente los almacenes de Amazon tenían las estanterías y los robots andaban sobre unas líneas específicas, eran brazos que iban tomando las partes. Ya diseñaron ahora ese modelo de transporte con estos kivas, con estos diferentes elementos que ayudan a optimizar los procesos. Optimizan rutas, digamos, se están alimentando de manera permanente para hacer el alistamiento de pedidos. Si tienen que cambiar la ruta, la cambian y generan, pues, digamos, una optimización de procesos. Sin embargo, necesitamos una gran cantidad de espacio, ¿cierto? Necesitamos una gran cantidad de infraestructura para poder desarrollar este tipo de estrategia, ¿cierto? Esto obviamente nos genera, pues,
disminuye los errores en el picking, porque pues todo está automatizado en el sentido de ubicaciones, cantidades, tamaños, volúmenes, ¿cierto? Hay un ejemplo muy interesante, sobre todo en supermercados, en Mercadona, España, donde tienen un almacén con esas infraestructuras, donde la interacción de las personas, perdón, en la zona es simplemente hacer el control y hacer ya la salida o el montaje de algunos de esos palets directamente ya a los camiones. O sea, es un desarrollo completamente automatizado. Incluso el palet se genera de manera automática. Juegan un Tetris con la mercancía, hacen el palet de acuerdo al pedido. O sea, una gran cantidad de información que pues obviamente optimiza el desarrollo de pedidos a nivel global. Sin embargo, como les digo, eso requiere espacio, requiere elementos muy grandes de infraestructura. Por eso se busca de pronto eh, aportar o apuntar más bien hacia los microcentros de distribución. Microcentros nos permiten tener una mayor flexibilidad. Sabemos, por ejemplo, que en ciudades, ¿cierto? En ciudades donde las vías no son digamos, no son muy amplias, no hay sitios específicos para distribución, pues entonces tenemos que tener un centro de distribución por allá grandísimo, hacer todo el proceso de empaquetado, de prealistamiento de pedidos y todo, y después sacar de una manera masiva los productos como, perdón, las entregas como tal, los pedidos como tal. Lo que se busca acá es tener centros de distribución más pequeños a nivel local, que nos permitan tener una flexibilidad, disminuir el consumo de combustibles, que por eso hablo de que estas estrategias son más transversales que individuales, que agrupadas de manera independiente. Poder trabajar con una densidad poblacional específica, poder escalar en diferentes elementos, es decir, en esta zona con tal cantidad deberíamos tener un centro de distribución de este tamaño, etcétera, etcétera, y pues obviamente una atención más rápida a las zonas urbanas, que es donde generalmente están los mercados. Eso requiere un análisis de información, requiere pues inicialmente el proceso de recopilación de información, análisis de costos, hacer la viabilidad, pero lo que sí es cierto es que a nivel ambiental generan impactos muy positivos, disminuyendo esos elementos de viajes, de consumo, porque es diferente un carro pequeño con cierto nivel de carga a tener vehículos grandes con una gran capacidad, con una gran cantidad de carga. Entre más grande el vehículo, el volumen se carga más, obviamente, de pronto por paquete no se ve, pero el volumen de consumo de combustible y generación de huella de carbono, pues es más alto. Entonces, todo este tema es muy interesante, es parte de los análisis que tecnológicamente se están viniendo a desarrollar y que la inteligencia artificial viene aportando desde un punto de vista, digamos, macro. Está aportando de manera gigante a mejorar esos modelos productivos, esos modelos logísticos. Eh, bueno, eso como microcentros de distribución. Ese es como el siguiente paso, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el rol aquí del técnico laboral? Digamos que de las personas que ofician en actividades laborales, técnicos laborales. Entonces aquí es operando y supervisando estos sistemas, logrando, digamos, aportar en el manejo de esos robots en los centros de distribución y verificar pues que las operaciones se realicen de manera adecuada, ¿cierto? Adicionalmente, si se presenta algún fallo o esto, poder hacer reportes, poder registrar, poder formar parte del elemento del control para que ese modelo productivo, ese modelo logístico funcione de manera coherente y eficiente, ¿cierto? Por eso, pues, es importante empezar a desarrollar competencias claves como el manejo de software, perderle el miedo a la tecnología, ¿sí? Y un conocimiento básico, no profundo de sensores y robótica aplicada. Entender la lógica, de pronto comunes que podemos nosotros
nosotros intervenir de manera directa, ¿sí? Otro elemento importantísimo, el análisis de información, la interpretación de indicadores en el desempeño logístico, ¿sí? Poder saber temas de niveles de inventario, estar muy atentos a todo el sistema para evitar cualquier tipo de fallo. Los robots vienen programados, tienen cierta capacidad de aprendizaje, cierta capacidad, pero no son expertos. Tienen unos elementos allí, ¿cierto? Donde es necesario aportar esas mejoras en esas mejoras y esos flujos de trabajo al interior de estos modelos. El siguiente elemento para analizar es la inteligencia artificial, como ya lo hemos venido hablando. Y esta tiene un rol importantísimo y es la integralidad de la información, fundamentalmente. Y mediante esa información, aplicando algoritmos, poder tomar las decisiones que optimicen las estrategias logísticas para las organizaciones. Entonces, lo más básico es la predicción de demanda, ¿sí? Digamos que no estoy diciendo que no es importante, ojo, pero ya es un modelo que casi que en tiempo real, por la conectividad, por los mecanismos de venta que actualmente hay, pues podemos tener un análisis estadístico, un análisis mucho más completo de cómo va a ser el comportamiento de la demanda. Ahora, en la medida en que vamos integrando variables, ¿cierto? Vamos integrando variables, pues esas predicciones van a ser cada vez más acertadas. Y ahí es donde la inteligencia artificial ayuda. Ayuda a hacer esos pronósticos lo más reales posibles. Ya, ya existen modelos sobre qué va a pasar con el tema de los aranceles, ¿sí? No solo por la relación la relación precio-demanda, sino efectivamente el tema de los modelos asociados a cómo se van a dar las relaciones comerciales, hacia dónde se va a apuntar, ¿sí? Entonces aquí, importantísimo poder entender y poder aprovechar esa información de la inteligencia artificial. Incluso poderla implementar, así sean pequeñas empresas o grandes empresas, tenemos que empezar a implementar estos elementos. No es, digamos, no es factible en un nivel competitivo, pues dejar de lado estas herramientas que lo que buscan es mejorar la eficiencia dentro de las organizaciones. Adicionalmente, la gestión de inventarios, las rutas como tal, eh, la gestión de inventarios desde los volúmenes, las capacidades, esa interacción con la demanda, cómo se debe hacer, cuál debería ser la línea de transporte más clara, las rutas óptimas, cómo minimizar huellas de carbono, cuál debería ser la carga específica que debería tener un container o una tractomula para que la huella de carbono sea lo menos impactante. Yo veía el caso Heineken en España, ellos presentan, en España es bastante desarrollado en este tema de la sostenibilidad. Heineken en España presentaba en un informe cómo a partir de disminuyendo los volúmenes de carga, no a tope, no sobrecargados los medios de transporte, habían logrado disminuir costos en cuanto al consumo de llantas, consumo de combustible y disminuir la huella de carbono. Con mediciones, ¿ok? No es inventado, no es que a mí me parece, no. Con cifras, con valores, con modelos muy bien establecidos. Sensores, niveles de consumo, todos estos elementos tenidos en cuenta. Eso es importantísimo y forma parte de los requerimientos para que una inteligencia artificial realmente tenga aplicabilidad en nuestro entorno, ¿sí? El flujo y la recopilación de información de manera real. Por eso en Europa utilizan mucho el tema de sensores. Nosotros aquí ya estamos empezando a manejar ese tipo de cosas para hacer mediciones de tiempos, para medir capacidades, bueno, etcétera, etcétera. eh, y vamos alimentando esos modelos que son necesarios,
¿sí? Que son necesarios. Entonces, uno de esos pasos es garantizar ese flujo de información. ¿Ok? Vamos a, a mostrar, eh, digamos, estos elementos que permite el uso de inteligencia artificial. La toma de decisiones, obviamente, en datos reales. Como todo, si la información no es veraz, si la información no es real, pues nos va a arrojar datos que no nos van a servir. La toma de decisiones está basada en información falsa y vamos a tener problemas, ¿sí? Lo importante es tener esos elementos para poder garantizar esas recreaciones adecuadas, ¿cierto? Para optimizar los tiempos. El uso óptimo de recursos, la inteligencia artificial lo que busca es eso, un uso óptimo de recursos y poder anticiparse a los cambios, principalmente los temas de demanda, los temas por ejemplo, inconvenientes logísticos, que el aeropuerto está cerrado, que tenemos un inconveniente, que está lloviendo en tal parte, etcétera, etcétera. En la medida en que ese flujo de información sea más completo, ¿cierto? Y que todos tengamos acceso a esa información, pues podremos tener o tomar decisiones mucho más acertadas, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde es abierto? Importante tener claro nuestras capacidades para poder acceder a información y poder nosotros generar nuestra información. Aquí es importante la información que yo produzco, cómo la puedo utilizar. Muchas organizaciones no toman mediciones y eso las vuelve vulnerables porque ante una eventualidad no saben qué pasó, no tienen datos históricos y pues se toman a veces decisiones de manera intuitiva. Y aquí, pues, en estos contextos ya es mucho más importante tomar decisiones con una base sólida en cuanto a información real. ¿Ok? Eh, con esta inteligencia artificial se han logrado muchas cosas, ¿sí? Una de ellas es el impacto medioambiental, optimizando trayectos, rutas. No sé si uno de los ejemplos de inteligencia artificial es, por ejemplo, UPS también, o la empresa de packing, de entregas. Ellos tienen un sistema que se llama Orión y él define cuál es la ruta más óptima. Adicionalmente a ese análisis de carga de los vehículos, hace análisis de la metodología de manejo del vehículo para garantizar esa minimización del impacto medioambiental. Entonces, son elementos fundamentales para poder garantizar esa sostenibilidad. La mejora de la eficiencia energética. Estamos en un momento crucial donde la energía se ha convertido en un factor clave más que nunca y su medición y control en uno de los factores claves de éxito en las organizaciones. Poder garantizar esa eficiencia energética, menos consumo, más actividad, más eficiencia como tal, garantizan una sostenibilidad de la organización. Por eso comentaba ese tema de que los gobiernos empiezan a mirar, o ya muchos gobiernos lo hacen, nosotros estamos ya montados también en ese carrito, y es cómo las organizaciones deben aportar para reducir huellas de carbono. Informes, estrategias, de manera muy específica. ¿Ok? La optimización de almacenes y cadenas de suministro con esta inteligencia artificial, disminución de volúmenes de inventario, menos recorridos, entregas oportunas, bueno, todos los elementos asociados a un análisis muy acertado, ¿cierto? De toda esta gestión de inventarios, de demandas, de volúmenes, de capacidades, ¿cierto? Eso también nos permite prevenir, ¿cierto? El tema de justo a tiempo, poder tener reposiciones justo a tiempo dentro de nuestro modelo de negocio y garantizar la atención oportuna a nuestros clientes. Adicionalmente, pues todo el tema de seguimiento y seguridad, no solo desde los activos, sino también del talento humano de las organizaciones, ¿sí? Poder garantizar escenarios más seguros para nuestros trabajadores es fundamental, evitar esos accidentes, todo ese tipo de elementos que para las organizaciones es costoso. ¿Ok? Y
nuevas herramientas que han venido generándose, los chatbots, el tema eh, de atención en línea, de direccionamiento y guía mediante medios digitales, todos esos elementos que gracias a la inteligencia artificial se han venido desarrollando y que han tenido muy buena acogida. Hola, ¿qué tal? Voy a poner rápidamente un video sobre este tema de la inteligencia, ¿sí? Es un poco básico, pero nos muestra varios ejemplos asociados a este tema. Hola, ¿qué tal? En este video compartiremos de qué manera la inteligencia artificial está cambiando la logística, las cadenas de suministro y el comercio. La inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos, es decir, máquinas imitando la inteligencia humana. En la actualidad, la inteligencia artificial se ha introducido en la vida cotidiana de las personas para facilitarle el trabajo. Se puede observar que las actividades logísticas que conforman una cadena de suministro han empezado a despertar su interés en esta nueva evolución tecnológica. Un ejemplo de esto es que ya están en funcionamiento en muchas fábricas los llamados cobots, que son robots colaborativos que trabajan con los humanos para mejorar la eficiencia de las líneas de producción. Los cobots pueden aprender operaciones de una forma muy simple, tal y como lo hacen humanos, transformando datos de sus sensores y procesos en predicciones inteligentes para tomar mejores decisiones de su operación. Otro ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial es el mantenimiento predictivo de maquinarias que incorporan sensores que estos conectados a la red permiten reducir costes de mantenimiento y alargar la vida del equipo. Además, a través de software que incluyen inteligencia artificial ya hay compañías que pueden predecir automáticamente tendencias de consumo, programar abastecimientos automáticos de inventario, optimizar el transporte de mercancías, mejorar la administración de los inventarios en almacenes, usar chatbots inteligentes para interactuar con los clientes. Los chatbots son asistentes virtuales que establecen conversaciones con el ser humano y muchas otras aplicaciones. Todo esto está siendo posible considerando la gran cantidad de datos que se pueden reunir de la navegación de Internet y el Internet de las cosas. ¿Qué futuro tiene la logística y la administración de la cadena de suministro con la evolución de la inteligencia artificial? El Internet de las cosas, el transporte autónomo, la evolución de los sistemas informáticos basados en inteligencia artificial y la robotización inteligente de procesos logísticos son las 4 tendencias que mayor impacto causarán en el futuro en la cadena de suministro. La inteligencia artificial ha traído dudas y miedos de las personas en relación a la eliminación de puestos de trabajo, pero la realidad es que las empresas que han aplicado este avance tecnológico en sus procesos logísticos han experimentado un crecimiento en su productividad. En el futuro, esta tecnología hará más fácil el trabajo del ser humano y se crearán nuevos puestos de trabajo gracias a ella. ¿Cuál es tu visión de la inteligencia artificial en la logística? Déjalo en tu comentario. Dale like y suscríbete. Ok, importante, ok, digamos que un barrido de lo que hemos venido mencionando, pero también desde no solo de la entrega, sino también de toda la infraestructura propia para el desarrollo del modelo, análisis de mantenimiento, que me parece súper importante para garantizar esa permanente disponibilidad del modelo logístico que se ha montado. ¿Cómo participar? El técnico laboral, ahí mencionan que efectivamente pues hay un miedo, hay un temor hacia esos cambios, ¿cierto? Lo que sucede es que el rol va a ser ya mucho más asociado a garantizar que ese modelo funcione. Entonces, el tema de verificación de datos, corroborar que efectivamente los algoritmos estén funcionando de manera adecuada, si es necesario brindar información adicional, tomar de pronto o verificar esos dashboards que se están utilizando, esos indicadores, hacer seguimiento, poder analizar de pronto situaciones eventuales que se puedan presentar y que se puedan de alguna manera subsanar por parte de esa persona que está allí aportando su conocimiento y su trabajo para garantizar el funcionamiento, perdón, de ese modelo logístico, ¿cierto? Competencias claves, las competencias tecnológicas. Eso digamos que es una conclusión a la que hemos llegado. La interpretación de información, ¿cierto? Y
todo el flujo de información, esa capacidad de informar de manera coherente y analítica la información que se está generando en el día a día de la organización, ¿cierto? Eh, Ahí tenemos un ejemplo, un transporte urbano que usa una app, verifica, ¿cierto? El operador, el técnico verifica eh, cómo debe hacer ese proceso de descarga, verifica que se esté llevando a cabo de manera adecuada y está también permanentemente analizando el cambio o situación que se pueda presentar en la ruta, por ejemplo. Eh, en ese orden de ideas tiene un papel preponderante. Ahorita vamos finalizando ya a tratar el tema y pues atenderé sus inquietudes frente al mismo. Blockchain, ¿cierto? Eh, digamos el tema de seguridad para mejorar la transparencia y confianza entre los actores logísticos, eh, atender situaciones específicas que se presenten con los productos que sufran algún tipo de desperfecto o incluso en el caso de alimentación o de otros, hablar de productos contaminados o perecederos, cómo poder optimizar que esos productos sean extraídos, tratados, retirados, bueno, darles el tratamiento adecuado dentro de esa cadena logística, ¿sí? Eh, un ejemplo como esta cadena de blockchain mejoró el origen de un paquete de mangos, digamos, se utiliza mucho en ese tipo de producto alimenticio, pues para garantizar la transparencia y características organolépticas de esos productos, ¿sí? Pasó de tardar 7 días el análisis para rastrear de dónde viene a 2.2 segundos, ¿sí? Eso se está implementando ya aquí en Colombia, ya he visto varios casos de este tema para hacer procesos de exportación. La Unión Europea está empezando a exigir este tipo de elementos de trazabilidad. Pues empezando no, están exigiendo ya estos elementos de trazabilidad. ¿Sí? Esto es un video rápido. Hoy en día, los registros de trazabilidad todavía están en gran parte en papel. Esto supone, sin duda, un gran riesgo para tu empresa. Con la herramienta de trazabilidad puedes rastrear un alimento contaminado hasta su origen en pocos segundos, acelerando la respuesta ante una alerta y aumentando la confianza de tu cliente. Por ello, nuestra herramienta puede ayudar a gestionar la trazabilidad interna e incluso conectar esos datos con los que el resto de actores puede tener una visión total de la cadena de suministro y así poder controlar el ciclo de vida de tu producto en tu empresa. Con esta herramienta podrás llevar un seguimiento del stock de tus productos para asegurarte de tener siempre existencias disponibles y disponer de toda la documentación asociada al producto accesible a golpe de un clic. Genera los informes que necesites de manera automática y lleva el control de todos los centros productivos a tiempo real en una única herramienta. Ok. Ese es un ejemplo, esa trazabilidad, por ejemplo, fue la que permitió tomar una acción como tan universal, y eso es algo impresionante, de la pandemia, ¿sí? Que en un momento dado fue necesario. Ojo, y nos costó tiempo y costó tristemente muertes para tomar las acciones de una manera mucho más rápida, ¿sí? Pero por lo menos logramos articular en muy corto tiempo a nivel global, tomar una decisión que pues representaba la vida o la muerte, pero coordinar de esa manera es complejísimo. Yo creo que es una de las pocas veces en el mundo donde se vio ese nivel de articulación de una manera tan efectiva, pues digamos tan efectiva entre comillas, ¿sí? Nos demoramos un poco, pero por lo menos se identificaron muchos aspectos, se identificaron canales de transmisión, se identificaron de dónde procede, bajo qué características se producen esos temas de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, este blockchain nos permite a nosotros garantizar esa transparencia en el flujo de los productos, servicios que estamos eh, eh, consumiendo, ¿cierto? Eh, esas torres de control logístico para las empresas van a ser fundamentales para mirar flujos, demandas, bueno, todo ese tema. Y un elemento adicional que está muy relacionado con la logística verde y es el tema de la logística inversa. Y es poder hacer el retorno de esos productos que han cumplido su ciclo de vida para poderlos aprovechar y evitar
extraer nuevas materias primas, sino tratar de aprovechar esos elementos lo mayor posible para garantizar esa disminución de la huella de carbono. Entonces, esa trazabilidad nos permite gran cantidad de estrategias al interior de las organizaciones. La visibilidad en tiempo real es importantísimo tanto para el cliente como para las empresas intermediarias como para el productor, ¿cierto? Dentro de ese contexto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el técnico laboral acá? Todo el tema de registro, todo el tema de verificación, ¿cierto? Y garantizar cumplimiento de estándares. Importantísimo, es una persona que asume un rol de supervisión, de alimentación del sistema, de control y de incluso en su momento de soporte para el desarrollo de este modelo de logística. Competencias, la tecnología, ya lo hemos mencionado. Entender los procesos de las cadenas de valor de este tipo de producto que requiere ese tema de blockchain de manera, digamos, urgente o clave, como son las cadenas de alimentos, las farmacéuticas y todos los modelos de exportación en general, para evitar cualquier tipo de contratiempo, para evitar abusos, para evitar temas de narcotráfico, bueno, etcétera, etcétera. Poder garantizar esa trazabilidad. ¿Ok? Finalmente, la logística verde y sostenible. Clave para todas las organizaciones a nivel mundial, un reconocimiento no solo por parte del cliente, sino de los gobiernos. Aquí ya han aparecido ya muchas estrategias, los vehículos eléctricos son una de ellas, las rutas, la optimización de rutas, la optimización de la intermodalidad en el transporte. Por eso se habla mucho del último kilómetro, de la última milla de entrega, cómo optimizar esos procesos para garantizar ese impacto, esa minimización del impacto ambiental, ¿cierto? Los almacenes inteligentes de los que hemos hablado, los embalajes, los materiales, esa es otra línea de desarrollo tecnológico que va a avanzar, los materiales inteligentes, y cada vez se avanza muchísimo más sobre esos temas, ¿sí? Algunos ejemplos, y aquí vamos a ver específicamente el de República Dominicana, cómo transportar el insumo médico para garantizar la atención oportuna en diferentes puntos, minimizando consumos de biocombustibles o combustibles, perdón, impactando de manera positiva la huella de carbono. Lo mismo pasa con DHL, con drones y UPS. El drone es una herramienta que va avanzando fuertemente en el desarrollo de sus aplicabilidades y que se ve como una muy buena alternativa para reducir tiempos, huellas, bueno, gran cantidad de elementos allí. En el momento, pues, son costosos y obviamente entre más volumen de cargas se maneje, pues va a ser más costoso, pero la idea es poder empezar a implementar esas estrategias digamos, en un corto, mediano plazo. Aquí el ejemplo. Población de bajos ingresos que residen en comunidades rurales lamentablemente presentan dificultades para acceder a algunos servicios de salud de manera oportuna. La solución es que nosotros pretendemos crear una red donde vamos a interconectar 6 centros de primer nivel con 3 hospitales o 3 laboratorios. ¿Por qué no aventurar y tener entonces una red autónoma de drones conectando estos centros de nivel? Es un sistema innovador de prestación de servicios de salud en zonas rurales de la República Dominicana. Son aquellos drones donde no hay una interacción humana directa en el direccionamiento y operación del dron. Hay unas rutas que se van preestableciendo. El regulador del espacio aéreo, que es el IDAC, otorga esos permisos y entonces el dron de manera automatizada sube, corre y aterriza en el punto. Simplemente el avionalista toma las muestras, va a hacer la misma toma en el mismo recipiente con los mismos protocolos y en los mismos envases que está haciendo cualquier avionalista en el día de hoy. Le pone una etiqueta, ahí va la analítica de Orlando Pérez,
se entra en el receptáculo, sale del laboratorio, el médico, o en este caso el bioanalista, toma las muestras, sube al techo del hospital, lo coloca dentro del vehículo, le da una instrucción de volar del punto A al punto B, le dice, voy de Los Motacitos a Boichío. El vehículo analiza si puede volar y sale para el hospital. Es nada más que él pueda coger unas coordenadas in situ donde está despegando. Después que enganchó arriba, él coge las coordenadas de otro satélite y ya no importa que no haya red celular. Puede cargar hasta 5, 6 libras, lo cual en insumos médicos es suficiente, o sea, una buena cantidad de carga, volando a unos 400 pies de altura y a una velocidad aproximada de unos 40 kilómetros por hora, que volando desde estas alturas que nosotros tenemos es una velocidad bastante apreciable. Y ahí está el profesional de la salud esperando que baje el dron con las muestras que está esperando. Eso es tan sencillo como eso. Nosotros vamos a interconectar a El Coco y a Los Motacitos. Y lo que estamos tratando es de que estos habitantes de estas comunidades puedan recibir una atención diferente. Es un poco jocoso escucharlo decir, es simplemente eso, pero eso requiere un nivel de desarrollo fortísimo. El tema logístico asociado al espacio aéreo, que pues por eso es que hay, digamos, un tema complicado allí que hay que superar, y que para eso la inteligencia artificial está participando, para poder aprovechar ya no solo la ruta terrestre, sino aprovechar la ruta aérea en cortos y trayectos medianos, ¿sí? Actualmente, pues los largos los trabajamos con aviones, pero pues en cortos y medianos trayectos, pues no es tan económico, sale bastante costoso. Entonces es una forma de poder mejorar. Ok, rol del técnico en logística. Reducción de residuos. Aquí también aparecen los temas de manejo de residuos, ¿cierto? Las rutas eficientes, poder aportar con información, hacer parte del proceso de selección de residuos, verificar empaques, mirar los modelos de transporte, de almacenamiento para reducir huella ambiental, control de estivas, de deterioro, de mantenimiento, ¿cierto? El tema de logística inversa, cómo poder utilizar esos elementos y volverlos a meter dentro de la cadena productiva, ¿cierto? Importante el tema de sensibilización ambiental, conocer de procesos, conocer de los procesos a los cuales pertenece la organización, mirar el análisis de desperdicios como tal y conocer sobre tecnologías limpias para poder aportar dentro del contexto de la organización. Bueno, digamos que ahí estamos abordando esos 4 elementos fundamentales que considero que ya tenemos ejemplos, pero que se van a venir desarrollando de una manera mucho más prolija y mucho más rápida, ¿sí? Porque ya hay avances, ya hay avances. Para finalizar, dejarles esta reflexión: el cambio tecnológico no reemplaza al técnico competente, sino que lo convierte en un protagonista indispensable para la transformación. No es un espectador, sino un actor clave para que la implementación de estos modelos tecnológicos innovadores sea exitoso. Sin embargo, eso implica que debemos estarnos actualizando, conocer nuevas tecnologías, mirar las capacidades de nuestras cadenas productivas para su implementación y poder garantizar competitividad y sostenibilidad en el largo plazo. Muchísimas gracias y estaré atento a sus preguntas. ¿Sí están? Cualquier inquietud la pueden escribir por el chat, yo les ayudo a leerlas. Si desean, también pueden prender su micrófono y hacer la pregunta. ¿Será pánico escénico o ya conocían mucho del tema?
Cuando hay tanto silencio, o es que no se comprendió nada, o todo Hola, quedó buenas tardes. demasiado claro. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? Mucho gusto, Bien, me bien. presento. Mi nombre es Beatriz Elena Ramírez Coronado. Actualmente estoy en fase de terminación de práctica profesional precisamente de la coordinación alumni. Ya tenía el gusto de conocerlo. Este tema de verdad que es muy novedoso. Aunque, como usted decía en la charla capacitación, es algo que se vive y está presente en todo lo que hacemos. No es algo que solamente, digamos, esté anclado a una dependencia, pero sí quiero preguntarle, y es una duda personal, el tema de los cambios en cuanto a los valores que se están presentando a nivel mundial por el valor del dólar, afecta a todos los países. En este caso, ¿afecta esta área? La verdad, Beatriz, ese cambio en cuanto a la percepción del valor, en cuanto al comercio, genera un impacto en toda la cadena logística, en toda. O sea, no nos asustemos. Mira, hay un ejemplo muy claro. Eh, un día antes de la notificación de Estados Unidos frente al cambio de política, ¿cierto? Y la asignación de aranceles a China de una manera tan, diría, tan agresiva, eh, inmediatamente China se comunicó con todos los barcos, estamos hablando de todo el producto que se generaba en ese momento y que iba por mar, y dijeron, necesitamos que se devuelvan. Y dentro del contexto analítico, identificaron qué era más barato, si que el barco continuara o que definitivamente se devolviera. Sí, porque ustedes saben que pues ya llevo una ruta, ya llevo un trayecto, y decir, no, devuélvase, pues eso es un costo. ¿Sí? Hicieron el análisis e identificaron, venga, a partir de este punto, devuélvanse. Y a partir de este punto asumimos, pero lleguen porque nos sale peor hacerlos devolver. ¿Sí? Entonces, empieza a generarse todo un mecanismo de información, y que con las características en tiempo real permiten tomar decisiones más acertadas. Aquí hay muchos actores. Ese es un tema crítico. Y pues realmente eh, no hay tanto flujo de información porque esto es algo inédito. Sí pasó hace muchos años, pero no con las capacidades informativas que hay ahora, con los flujos de conocimiento de rutas, con todos esos análisis, no. Entonces este es un modelo nuevo, ¿sí? ¿Qué se vislumbra? Los vamos a hacer en equipos. Vamos a ver cómo queda repartido esto y cómo vamos a entrar a negociar todos esos modelos de comercio. ¿Sí? Entonces eso cambia las rutas, logísticas, metodologías de embalaje, cada uno tiene unos protocolos, muy seguramente para poder hacer nuevos convenios o nuevos socios, tendré que exigir más o exigir menos características dentro de mi ingreso de productos o salida de productos. Eh, la cadena logística cambia muchísimo, muchísimo. Es que incluso desde el embalaje, ¿sí? Porque pues para nadie es un secreto que la Unión Europea, los países de alto nivel de desarrollo, pues tienen unas exigencias muy claras sobre aspectos de embalaje y ese tipo de cosas, ¿sí? Y países pequeños, en vías de desarrollo, bueno, no pequeños, sino en vías de desarrollo, pues no tienen esos niveles de desarrollo, de materiales ni nada de eso. Pero si quieren entrar a competir, pues porque con las condiciones con el otro muchacho se pusieron pesadas, pues tendrán que hacer ajustes desde incluso el tema del embalaje, las estrategias, bueno, ahí hay muchísimo. Realmente, eh, en este momento yo creo que todos los mercados, más allá de la fluctuación de la bolsa, todos los mercados están viendo cómo nos vamos a organizar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos bloques nuevos económicos? Eh, y en función de eso empezar a negociar y a estructurar las cadenas logísticas. Es necesario, es necesario. Eso, yo creo que el mapa va a cambiar bastante. Esperemos que para bien.
tenemos la información, por lo menos ya tenemos algo que en épocas pasadas no se tenía, y es aprovechable, ¿no? Es importante aprovecharla. ¿Ok? No sé si di respuesta a tu pregunta, Beatriz. Yo Sí, sí, generalmente me muchas explayo. gracias. No, sí, sí, estaba pensando precisamente en la respuesta y pues usted tiene razón. Lo importante es que ya existe, ¿sí? O sea, ya existe la forma. Creo que depende de cómo los países se acomoden o sepan implementar eso que ya tenemos con esas nuevas condiciones que se Ujú. nos presentan. Hay algo que quiero subrayar y es que es muy bueno y muy importante que nosotros tengamos conocimiento, por ejemplo, en nuestra universidad, con relación a este tema Ujú. y a estos programas, porque es algo que se está viviendo y que necesitamos personas expertas en el tema Sí, para saberlo aprovechar de una mejor manera. sí. Y el tema de herramientas también es importante. O sea, el experto y el manejo de herramientas. Porque pues actualmente las herramientas están. Hay que empezarlas a manejar y aprovecharlas. eh, es necesario. O sea, yo incluso hablo mucho con mis estudiantes y con empresarios y venga, ¿por qué hacerse la vista gorda con la inteligencia artificial? Hay que saberlo utilizar de una manera ética, obviamente, aprovechar esos elementos y poderlos aplicar en el entorno. Mira, nosotros asesoramos emprendedores. Tenemos aquí una base, una- un ecosistema de emprendimiento con Ecopetrol acá, y brindamos asesoría a emprendedores, ¿sí? Y muchos de ellos ya hacen uso de eso. Algunos no, y uno también los direcciona. ¿Sí? Les venga, pues usted tiene recursos escasos, está iniciando, ¿cierto? Pues es importante poder aprovechar esos recursos escasos, esos alcances que tiene para poder generar un desarrollo en su modelo de negocio, ¿sí? Eso es importante. Eso no nos reemplaza. Y eso es algo importante que tenemos que tener claro. Es que nosotros empecemos a utilizarlo y a entender lo que se dice allí, lo que se genera allí, interpretarlo y poderlo contextualizar. Porque eh, la limitación que tiene la inteligencia artificial se basa mucho en el flujo de información. Y en eso nosotros tenemos mayor capacidad para empezar a recopilar aquí, recopilar acá. Ah, tengo que buscar por aquí, tengo que buscar por allá. Empiezo a recoger y empiezo a procesar, ¿cierto? Y así puedo evaluar una respuesta, por ejemplo, evaluar una respuesta que me dé la inteligencia artificial. Yo no lo veo con malos ojos, creo que es importante aprovecharla, ¿sí? Y es que realmente llegó para quedarse, o sea, ya, o sea, imaginémonos cómo evolucionar, por ejemplo, la logística aérea de esas entregas a corto, a distancia, a mediana distancia, sin una inteligencia artificial que esté pendiente absolutamente de todos los actores que están participando, ¿sí? Pues va a ser muy complejo, ¿sí? Es un apoyo, o sea, yo pienso que el tema también es de herramientas, el experto es necesario totalmente porque pues direcciona el proceso de aprendizaje, cómo utilizar la herramienta, cómo procesar la información, pues porque la inteligencia artificial también se equivoca. Si no, ahí tenemos accidentes de los vehículos autónomos, ¿sí? Eh, y generan errores, ¿sí? Pero también forma parte de la capacidad de formación, interpretar. Y yo creo que hacia allá vamos nosotros, hacia allá debemos ir. Gracias, profe, muy amable. Listo, Beatriz, gracias por tu pregunta. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Creería que no, profe. Vale. Entonces, profe, muchísimas gracias. No, Muchas gracias a los que participaron. Espero se encuentren muy bien. no, a ustedes por la invitación, Catherine, y a todos los participantes les agradezco muchísimo su participación. Y no, atento a cualquier inquietud que tengan en lo que les pueda aportar con mucho gusto. ¿Listo?